Buenas, somos el grupo 2 y vamos a exponer nuestro experimento en laboratorio. En nuestro laboratorio nosotros tuvimos como objetivo analizar las características de las imágenes formadas por un espejo cóncavo y determinar de forma experimental su distancia focal y su radio de curvatura. Para esto nosotros empleamos una fuente de luz con una flecha como objeto que nos permitía observar cómo varía la posición y la forma de la imagen dependiendo de la distancia del objeto respecto al espejo. Además, analizamos distintos casos planteados que nos dieron respecto a la posición relativa del objeto, como por ejemplo cuando el objeto se encuentra entre el foco y el centro, dentro del foco, etcétera. A lo largo del experimento nosotros tuvimos que medir experimentalmente las distancias de objeto e imagen, así como las alturas respectivas para calcular la magnificación. Estos datos comprobamos con los resultados teóricos obtenidos mediante la ecuación de la distancia focal y la fórmula de la magnificación. Finalmente, calculamos el error porcentual y extrajimos conclusiones sobre el comportamiento de la imagen en un espejo cóncavo. Ahora pasaré a mostrarles los videos que tomamos en la experimentación mientras explico la metodología. Nosotros usamos un riel óptico, la fuente de luz con una flecha, soportes para nuestra pantalla y nuestro espejo cóncavo, una hoja bond como pantalla y una regla para poder medir la altura de la imagen. Acá se puede ver cómo nosotros ya hemos armado todo el sistema y comenzamos a experimentar. Nosotros pusimos nuestro espejo cóncavo en una distancia de 25 centímetros respecto a la fuente de luz y después comenzamos a avanzar de 5 centímetros en 5 centímetros. Acá podemos ver cómo ya estamos midiendo a la altura de la imagen en uno de los casos planteados en la hoja del experimento. Nosotros notamos cómo la imagen siempre se veía invertida y bueno, nosotros consideramos que sería bueno mostrar también las imágenes que tomamos sobre el caso en donde la distancia del objeto sea menor a la distancia focal, en donde podemos ver cómo la imagen es virtual y solo se veía dentro del espejo cóncavo. Ahora, pasando con el punto número uno. Nosotros nos pedían hacer un gráfico en función de m, que es la altura imagen entre la altura objeto en función a la distancia imagen. Y lo que hicimos fue poner nuestros datos, poner los puntos y de ahí hacer un trazo, lo cual tuvimos aquí. Pero ahora, los resultados que obtuvimos, más que nada, fue que m versus la distancia imagen va a disminuir al aumentar la distancia imagen. O sea, cuando esa imagen sea mayor a cero, m va a ser negativo. Y cuando la distancia imagen sea menor a cero, m va a ser positivo. Y también podemos ver con la distancia focal calculada. Como podemos ver aquí, cuando distancia objeto es 25 centímetros y cuando la distancia imagen es 16,3 centímetros, aproximadamente, haciendo el cálculo con la ecuación del espejo, nos da 9,86, que nos da en teoría que es 10,17 centímetros. Ahora continuando, voy a hacer la comparación de ajuste de modelo lineal contra modelo potencial, que son los modelos que elegimos para el proyecto. El modelo lineal podemos ver su forma aquí abajo, que es de la forma calculada de m es igual a A por distancia imagen más B. Y en el potencial podemos ver que es A por distancia imagen a la B. Estos coeficientes han sido calculados en un software Python adjuntado en el Jupyter Notebook y nos generan las siguientes gráficas, que podemos ver que el modelo lineal, me muevo, el modelo lineal se termina ajustando mucho más a los puntos de los datos experimentales que el modelo potencial. También, si calculamos el coeficiente de determinación para ambos, vamos a ver lo siguiente, que para el ajuste lineal es más adecuado, puesto que su coeficiente de determinación es mayor que el potencial. Esto significa que el modelo lineal explica mejor las variaciones observadas en los datos. Además, que al aumentar la distancia imagen, la magnificación disminuye de manera constante, lo cual es correcto con la teoría y es lo que se llegaría a esperar para un espejo cóncavo. Ahora, pasando a la discusión del ajuste escogido, como mencioné anteriormente, el modelo escogido para el análisis es el modelo lineal, puesto que presenta un mayor coeficiente de determinación. Y bueno, esto me indica que su porcentaje de variabilidad de datos es mucho más confiable o leal que el modelo potencial. Aquí, por ejemplo, si hago un gráfico de comparación, veo que, por ejemplo, en estos puntos, quien tiene una distancia menor al modelo predictivo es el modelo lineal. Tiene una menor distancia con los puntos que el modelo potencial. En ciertos casos, como por ejemplo, aquí sí pasa por el punto como tal. Ya. Ahora voy a pasar con el análisis de residuos basado en RMSE, que es el error cuadrático medio, que bueno, como se ve, puede ver la fórmula en sí, siendo conciso, es la prueba del valor experimental, el dato obtenido, menos el valor predicho por este modelo, en una sumatoria total que se divide entre el número de datos obtenidos para sacar un promedio. Todo esto a raíz para tener un valor más manejable. Bueno, por ejemplo, en este caso estoy obteniendo 0.0194. Esto es un valor verdaderamente bajo, lo que me refiere que el modelo que estoy usando es preciso. Este valor indica que la magnificación tiene una precisión de más o menos 0.019, lo que representa aproximadamente un error del 3% de forma relativa en el rango de datos experimentales, confirmando que, bueno, al ser un error únicamente de 3%, sí es verdaderamente fiable este modelo escogido. Ahora, haciendo un análisis de residuos, donde es únicamente la resta del valor experimental menos el valor predicho para cada punto, además de sacar media, bueno, y podría pensar que los puntos de residuos están aleatoriamente distribuidos alrededor de cero, no con un orden específico, lo cual me da más seguridad de que el modelo es
superior al modelo potencial y además que tiene una muy buena predicción, puesto que no tiene errores sistemáticos, o sea que no hay un modelo que sigue este tipo de error. Ahora para los cálculos de f y de r, para cada imagen, bueno, para cada distancia imagen se usa la ecuación de la recta presentada por el modelo predictivo. De esta forma sacamos los datos de 9.63. De ahí, de la misma, bueno, ahora con la distancia focal, bueno, ahora para hacer el cálculo de la distancia focal, usamos cada valor de, bueno, de la distancia imagen en la ecuación del modelo predictivo. Esto nos va a dar diferentes valores de m predichos. Esto usando nuevamente la fórmula ahora para igualar a distancia objeto, que sería menos distancia imagen sobre m. Calcularíamos la distancia objeto de los diferentes puntos. Luego a todo esto aplicamos todas las fórmulas ya teniendo distancia imagen y distancia objeto y tenemos 10 valores predichos de f. De esto se saca un promedio y esto es el que tenemos aquí, 9.63. Y ahora podemos sacar también el radio de curvatura, que es 19.26. Estos valores están muy cerca con los valores tomados durante el experimento, puesto que aproximadamente en el experimento para la distancia focal se tuvo valores de 9.66 a 9.7 en promedio y para la curvatura teníamos valores de entre 9.3 a 9.4 en promedio. Así que este modelo predictivo verdaderamente cumple con los datos experimentales y sí tiene una alta fiabilidad. Ahora con esto y comparando con los datos que se obtuvieron, podemos ver que el error predicho según el error cuadrático medio es de 3%, como mencioné anteriormente, pero el error relativo obtenido finalmente es de 4%, lo cual no demuestra una gran variabilidad igualmente. Por esto puedo concluir que el ajuste lineal no solo aplica el 97.8%, ya que el 3% es relativo como tal, no es exacto. Bueno, pues no aplica solo el 97.8% de la variabilidad de los datos, sino que además refleja verdaderamente con precisión la relación física entre la magnificación y distancia imagen para un espejo cóncavo en este rango de datos experimentales. Pasar con el punto 2, tenemos lo siguiente. Tenemos la computada longitud focal, que fue el promedio de las longitudes focales halladas, bueno, que se pueden hallar con la tabla número 1, nos salió 9.74. Aceptar la longitud focal, que es la teórica. Y luego tenemos el error porcentual, que nos salió 2.6%, se calculó con la siguiente fórmula de acá arriba. Luego de ahí tenemos la siguiente tabla, tenemos el experimental y el computado. En el experimental nos salieron los siguientes valores. Cabe añadir que en la última condición, o en el último caso, mejor dicho, cuando la distancia objeto es menor que la longitud focal, bueno, usamos 5, pero no podemos hacer lo otro porque no salió virtual, no salió detrás del espejo, entonces no puedes pasar la regla detrás del espejo y puedes medirlo. Y por eso lo dejamos en unas Vs de virtual. Luego de ahí, el computado se halló del siguiente despeje, usando la ecuación del espejo de esta forma. Acá en la parte de la longitud focal se usó la computada. Y la distancia objeto fue usando los experimentales que tenemos. También tenemos el factor de magnificencia, que usamos la siguiente fórmula, y esos fueron nuestros resultados. La diferencia porcentual se calculó simplemente restando la distancia imagen experimental menos la distancia imagen computada sobre la distancia imagen experimental y todo. Hay un código que está adjuntado dentro del informe donde se puede ver esto, dentro del IPVN. Ahora sí, pasando con respecto a nuestro trazado de rayos. Para el primer caso tenemos que la distancia objeto es mayor que el radio de curvatura. Observamos dentro de nuestro trazado que sale invertido y también sale reducido. Y además es real y es reducida y es invertida. En ese caso vemos que el computador como el experimental tiene sentido porque nuestro factor de magnificencia es negativo y también porque es menor que 1, entonces se está reduciendo la imagen. Si fuera 1 sería el mismo tamaño del objeto, del tamaño objeto. Entonces, bueno, eso es en el primer caso. En el segundo caso hubo un error gigante casi del 300%, del 360%. Claramente se aprecia bastante bien porque es ese tipo de error. Creemos que es por el tema de una mala medición a la hora de medir con el riel. En este caso se nos complica un poco medir porque tuvimos que cambiar, ya no ponerlo en el cero, sino desde otro. Tuvimos que hacer un nuevo cero y en base a ese nuevo cero calcular la diferencia que había con las demás distancias. Entonces es muy probable que eso sea el error, que también se va a repetir en la siguiente condición. Pasando al análisis, a la comparativa, tenemos que sí, se cumple, es invertida, es real y es aumentada. Ampliada, ampliada, aumentada, ampliada. Lo vemos en el M, es -2, es invertida y 2 y implica un tamaño más grande. Y también el computado tiene igual semejanza. Luego, con respecto a la distancia objeto menor que la distancia focal, tenemos que la distancia objeto es 5. Como se mencionó anteriormente, no se puede hallar esto en un laboratorio, pero sí se puede hacer computado. Nos sale lo siguiente, vamos a ver si tiene sentido. Acá nos sale que claramente es virtual, tiene mucho sentido que salga virtual. La magnificencia nos sale positivo, tiene sentido ya que es derecho, y aparte nos sale un valor de 2, lo que implica que la altura de imagen es ampliada. Y también tenemos el tema del error porcentual que no se puede hallar, obviamente. El radio fue hallado usando la siguiente fórmula, el foco es igual a radio sobre 2, por lo que el radio es 2 veces f. Y se usó en este caso la aceptada longitud focal. Un poco de cómo se vio esto de la última condición fueron las siguientes fotos.
se puede apreciar cómo está dentro del lente cóncavo y se puede apreciar que la parte de la flecha, la parte redonda estaba abajo y no estaba de forma volteada. Bien, ahora con conclusiones. Si la fuente de luz, el espejo y la pantalla no están perfectamente alineados en el eje óptico, los rayos reflejados no se comportarán como en la teoría y esto va a provocar obviamente la falla de medición. Luego tenemos la alineación precisa de sus efectos, como la perfecta de la fuente de luz, el espejo y la pantalla es crucial para la precisión y de las mediciones. También con respecto a los ajustes, el modelo lineal mostró un mejor ajuste de los datos que el modelo potencial, lo que resalta la importancia de elegir el modelo adecuado para estos fenómenos. También que las imágenes reales invertidas cuando son reales invertidas cuando el objeto está más allá del foco, la magnificación disminuye conforme la distancia de la imagen, conforme a la distancia de la imagen aumenta, la distancia focal experimental es de aproximadamente 10 centímetros, es consistente con el valor teórico y los resultados validan las predicciones teóricas de la ecuación del espejo y el trazado de rayos. Gracias.